impactos, pero sí tenemos un proceso bien claramente identificado que nos permite ir proyectando qué es lo que puede suceder. ¿No? Tenemos los actores claros y tenemos también ya algunos antecedentes del manejo, el tipo de manejo que se ha estado haciendo en el tiempo, ¿no? Entonces, el componente de producción de alimentos se va a orientar a la producción agrícola y pecuaria, dice, ¿no? El componente de restitución de bosque tiene que ver básicamente, ustedes saben cómo está avanzando la ampliación de la frontera agrícola y básicamente el cambio de uso de suelo en el oriente. Estamos perdiendo millones de hectáreas de bosque, ¿no es cierto?, en el oriente. Y bueno, se ha tratado de orientar esta ley, por una parte, a recuperar esas áreas deforestadas, pero con la producción de alimentos, no con una reforestación de árboles. Hay una confusión en la ley, es una recuperación de esos espacios con producción de alimentos, ¿no? Entonces, no se trata de una reforestación, que tendría que ver con la recuperación de las especies boscosas que se hayan perdido en esas hectáreas, ¿no es cierto? Entonces, más adelante vamos a ver un poquito más qué extensiones y todo. El argumento fundamental para la elaboración de esta ley es la seguridad alimentaria. Pero la seguridad alimentaria está siendo comprendida en términos de mercado, no está siendo abordada en términos de soberanía alimentaria, que es un concepto mucho más amplio, producido por el sector campesino internacional, además, y reconocido en 1996 por la FAO. Es decir, que Naciones Unidas ha asimilado el concepto de soberanía alimentaria, que tiene que ver con la elección en cuanto a la producción, consumo, transformación de los alimentos, ¿no? Libre elección, elegir qué cosas. Pero también ha surgido en un momento de debate en el que el campesinado en Sudamérica, particularmente la vía campesina, que es la que ha elaborado y ha producido el concepto de soberanía alimentaria, se ha sentido avasallada por todo lo que es agroindustria en el mundo, por las principales transnacionales de manejo de alimentos, producción, transformación, ¿no es cierto? Y por el surgimiento de los commodities, por el manejo bajo el mecanismo del dumping, ¿no?, que es vender por debajo de los costos de producción, es decir, dominar el mercado de precios y obligar a que los campesinos que por ahí producen orgánicamente, quién sabe, pero de todas maneras, al ser pequeños sectores, siempre es más costoso su proceso de producción, no puedan competir con esos precios, ¿no? Vienen de países como Estados Unidos, que subvencionan en gran medida su producción agrícola, ¿no? Entonces no se puede competir. Por este tipo de avasallamientos que los países están sufriendo, es que ha surgido ese concepto de soberanía para irlo trabajando en nuevas políticas, protección de los mercados internos, gestión de los insumos agrícolas o producción propia, y además un mercado menos sujeto a condicionamientos, ¿no? De, por ejemplo, consumir, por decirles, pesticidas, insecticidas, herbicidas, etcétera, bajo precios, sujetos a bolsas de valor, etcétera, sino ser lo más independientes posibles en la producción. Pero este es un proceso que está resultando muy complicado y en otro momento tal vez se puede analizar el caso de Colombia y por qué estos días están movilizados todo su sector campesino. Es más de un mes y además está arrastrando el apoyo de otros sectores como el académico, estudiantil, las ciudades, etcétera. ¿Por qué? Porque están en esta misma línea queriendo defender su producción. Entonces esto se necesita un análisis detallado, tiene que ver con el TLC, que les ha eliminado prácticamente algunos sectores agrícolas en Colombia, ¿no? Entonces esto se puede analizar con detalle después. Entonces, entre seguridad y soberanía alimentaria hay una diferencia abismal, podríamos decir. La seguridad tiene que ver con una producción prácticamente lineal, ¿no es cierto?, de commodities alimentarios. ¿Qué son los commodities? Son unos cuantos alimentos, podríamos mencionar, materias primas, ¿no?, básicamente, ¿no? Soya, maíz, azúcar, sorgo, algodón, por ejemplo, ¿no?, que están manejados con precios de las bolsas de valores, ¿no es cierto? Entonces nosotros estamos sujetos al movimiento económico internacional, no decidimos precios a nivel interno, ni siquiera del pan, eso ya lo conocemos bastante, ¿no? El pollo, todo, cualquier modificación en los precios de los hidrocarburos afuera afecta a nuestra alimentación.
lo más mínimo, digamos, o no somos independientes en ese sentido. Entonces, la seguridad alimentaria es planteada para que ciertos sectores puedan producir más alimentos y supuestamente para cubrir y solucionar la desnutrición, facilitar el acceso de la totalidad de la población a los alimentos. Pero el acceso a los alimentos siempre tiene que estar condicionada por la parte económica, es decir, debo tener dinero para comprar alimentos, siempre. No hay un criterio, digamos, de acceso a los alimentos, por ejemplo, por la autogestión o por la producción local, independiente, ¿no es cierto? Eso es seguridad alimentaria, y entre las agroindustrias, ¿no?, las transnacionales y los gobiernos utilizan este mecanismo para posibilitarse medidas de producción a través de los monocultivos. Ustedes ya conocen toda esta parte, con los paquetes tecnológicos agroinsumos en general, pero en la realidad, en el contexto, no vemos que esta actividad solucione la desnutrición en el país, que siga aumentando. No vemos que haya menos personas con hambre, por ejemplo, ¿no? Ahora se dice que en Bolivia ya no hay personas con hambre, pero tenemos niveles de desnutrición, malnutrición, etc. Y hasta el momento no hemos podido solucionar, siendo un país que tiene la diversidad alimentaria, que todos conocemos, ¿no es cierto? Entonces, en el proceso previo a la elaboración de esta ley, tenemos algunos datos para que nos sirvan para el análisis. El primero es que la Cámara Agropecuaria del Oriente y la CAINCO presentaron al gobierno un pliego de 3 demandas básicas, ¿no? Se resumen en la primera, seguridad jurídica para las tierras y las inversiones. La segunda, eliminación de fijación de precios y restricciones a la exportación. ¿No se acuerdan el problema que teníamos, que queríamos, bueno, en realidad sí se aplicaron medidas en 2010 a partir del gobierno para restringir exportaciones y asegurar el abastecimiento interno, ¿no es cierto? Hubo un corto proceso en que se realizó, pero después se liberó. Y el tercero es la legalización de los cultivos transgénicos, y esto se ha logrado, ustedes saben bien, a través de la ley de revolución productiva, ¿no? Son 3 elementos que ellos lo han pedido directamente en un pliego al gobierno, ¿no? Y esto ya es un aspecto muy grave. Con esta ley y otras políticas de reforestación, el gobierno busca que hasta el 2025 la frontera agrícola de Bolivia se haya incrementado de 5 millones de hectáreas a 9 millones de hectáreas. ¿Esto qué quiere decir? Que la parte oriental de nuestro país es susceptible a seguir perdiendo bosque amazónico, ¿no es cierto? Y muchas especies, y ustedes ya comprenden el problema integral complejo que esto implica, porque no solo perdemos bosque como tal, sino también entramos en procesos de degradación de tierra, perdemos especies animales, entramos en una lógica de que reduce nuestros patrones alimentarios a pocas opciones, ¿no es cierto? Y vamos perdiendo también cultura y calidad alimentaria. Los monocultivos de algodón y soya dejaron casi 2 millones de hectáreas en proceso de degradación en el área de expansión en Santa Cruz, ¿no es cierto? Ya tenemos este problema, son 2 millones de hectáreas que ya están siendo irrecuperables para uso de suelo, ya sea agrícola o también para la reforestación. Cuando un suelo entra en proceso de degradación ya no es posible, ya no tiene agua, ya no tiene nutrientes, minerales, ya no es posible, es mucho más caro, costoso y en tiempo muy muy largo poder restaurar ese suelo para que vuelva a producir, ¿no es cierto? Se han deforestado cerca de 300.000 hectáreas, de las que los productores soyeros fueron responsables del 75%, ¿no es cierto? Es una producción avasallante el monocultivo. El primer semestre del año 2012, los créditos otorgados a productores agrícolas ascendieron, o sea, que es una facilidad que otorga el gobierno, han ascendido a 285 millones de dólares. Y los créditos al sector ganadero, 168 millones, y silvicultura y pesca, 9 millones. No, de estos créditos se concentran en Santa Cruz el 65%, en Cochabamba apenas el 14% y en La Paz el 10%. ¿No? Entonces se les ha destinado mucha plata a los agroindustriales de Santa Cruz. Pero ahora, ¿qué está sucediendo? De la producción de soya,
algodón, los principales productos, y todo lo que tiene que ver con la producción de carne vacuna, el 60% es para la exportación. Ese es otro dato, ¿no? Se están subvencionando el engorde de capitales privados. Se está facilitando con estas subvenciones, ¿no? Bueno, y algunas reacciones después de que la ley ha sido elaborada, promulgada, han sido que la ANAPO, ¿no?, ha tenido una observación de la ley 337 que dice que no brinda detalles sobre el tipo de alimentos y las cantidades que se deben sembrar en áreas deforestadas sin previa autorización. Es decir, una vez que la ABT identifica todas las áreas que han sido deforestadas en ese periodo de 15 años que hemos mencionado, se tiene que todos los agroindustriales o los agricultores pequeños, si es que hubiera, que se inscriban para participar de los beneficios de esta ley, tienen que demostrar y recibir una certificación de la ABT de que ese sector que a ellos les toca va a recibir este tratamiento, ¿no es cierto? Va a ser beneficiados con créditos, otra vez con facilidades financieras de parte del gobierno para que ellos empiecen a producir alimentación. De esos territorios, el 20% tiene que ser destinado a restitución de bosque y el 80% a producción de alimentos. La ley ni la reglamentación de la ley son claras para explicar exactamente qué detalle de alimentos se va a producir, qué grado de diversidad de alimentos se va a producir, ¿no? Tenemos ahí una ambigüedad, y eso quiere decir que el propietario de algún predio agrícola que se inscriba para ser beneficiario de esta ley, para evitar la reversión de sus tierras, por lo tanto es prácticamente una obligación para todos ellos, va a elegir y va a proponer qué alimentos va a producir, y no va a tener ningún condicionamiento del gobierno para decir, no, usted en esta cantidad de hectáreas tiene que producir tales volúmenes de tal diversidad, y diversificando las campañas en rotaciones de manera que tengamos distintos productos y la tierra también entre en ciclos de descanso. No hay eso, no hay esas especificaciones, y la reglamentación debería haber entrado justamente en ese detalle y no existe. Esto nos deja un vacío como para que, por ejemplo, un agroindustrial llegue y va a producir aquí más soya, por ejemplo, no es un ejemplo, y eso está permitido según como está planteada la ley. Otro aspecto, bueno, esta es una reacción también que tenía don Julio Roda de la CAO, ¿no? Decía, estamos contentísimos porque son más de 5 millones de hectáreas que van a ser libres de reversiones y multas exageradas, decía, ¿no? Sin embargo, de acuerdo a la ley forestal, las multas por deforestación, por incendios, por quemas, etcétera, son irrisorias, ¿no? Y sin embargo ellos decían que son exageradas y que no podían ser pagadas, y sin embargo representan ni siquiera el 5% de los volúmenes de producción que ellos declaran. Por lo tanto, para ellos pagar en efectivo las multas no significa absolutamente nada, pero es más bien una cuestión política, digamos, ¿no? Entonces tenemos muchos elementos que nos hacen ver por qué esta ley ha sido redactada de esta manera, ¿no? Si se supone que la situación del país es que necesitamos diversificar nuestra alimentación, nuestra producción, además existen ya muchos planes en el marco de las otras leyes, como la misma ley de revolución productiva, etcétera, para potenciar a los agricultores campesinos, por ejemplo, de tierras altas, o la agricultura de tierras bajas, que es en mucha menor proporción. Ustedes saben que prácticamente todo el oriente boliviano, el grueso de la producción agrícola está en manos de los grandes terratenientes, ¿no?, que es básicamente exportador. Entonces, es una ley que se contradice con el otro panorama que ha estado queriendo potenciar al productor agrícola, campesino, de parcela, de pequeñas unidades productivas pequeñitas, que en este momento enfrenta una realidad bien crítica, ¿no? Ahorita, cuando nosotros vamos al mercado, encontramos por lo menos la mitad de la producción en verduras, hortalizas, un tomate, una lechuga que antes era completamente nuestra, de procedencia peruana, ¿sí? La Paz, que es alta consumidora por la densidad poblacional, digamos, está recibiendo bastante de estos alimentos peruanos, frutas también. El asunto de las manzanas chilenas, que ya lo teníamos hace tiempo, ¿no? Pero ahora hay muchas más frutas que vienen con sus sellitos y sus etiquetas, ustedes han visto.
Entonces nuestros agricultores campesinos están recibiendo ese tipo de avasallamiento y ahora se ve otra vez en el campo, los yungas por ejemplo, que la gente prefiere dejar que se malogre su producción antes de sacar, porque los costos del traslado, el transporte, etcétera, no les rentan y se enfrenta a ese tipo de competencia. O sea, hemos abierto las puertas a un ingreso de alimentos, y además son alimentos primarios, sin proteger lo que nosotros tenemos. ¿Qué alternativas les estamos dejando a nuestros agricultores, que además tienen todas las posibilidades, el conocimiento y la tecnología ancestral para brindarnos una producción agropecuaria sana, agroecológica, con mejores posibilidades de conservar tierra, agua, bosque andino, por ejemplo, que tenemos, y además una alimentación que no contiene los paquetes de agrotóxicos, etcétera, que nos están produciendo todas las enfermedades que ya conocemos, ¿no? Estamos con alergias, con cáncer, con tantas enfermedades que son derivadas de todos estos paquetes agroquímicos que se comercializan abiertamente, que tienen precios muy bajos y que además vienen condicionados, ¿no? Incluso nos venden la semilla misma. Ya hay proyectos en el campo donde el campesino no sabe exactamente qué es, por ejemplo, un transgénico, pero recibe proyectos donde se sorprende, y es testimonio de ellos mismos, al ver que, por ejemplo, para producir flores no pueden ellos guardar la semilla, porque se produce la flor, las semillitas que botan no son los granos que botan, que deberían ser la semilla, no producen nada. Ellos han empezado con el manejo, ¿no? Rescatar semillas, hacer almacenes, etcétera, y no resulta. Entonces los proyectos vienen condicionados en cada campaña agrícola que ellos cierran. Al cerrar tienen que comprar nuevamente la semilla para volver a plantar. Entonces estamos recibiendo todo este tipo de manejos, digamos, nuevos, que el campesino no alcanza a entender, y cuando experimenta recién se da cuenta, y todavía no sabemos cómo esta introducción de otras especies está afectando al complejo biodiverso que el mismo campesino tiene, ¿no? Porque un campesino no cultiva una sola cosa. Entonces, en este escenario vemos la introducción de leyes como esta, que favorecen con amplias ventajas a la agroindustria, ¿no? Y por otra parte tenemos un elemento también. La FAO, ustedes saben, está hace mucho tiempo ya promocionando, digamos, este dato de que en el mundo hay un aumento demográfico, ¿no es cierto? Hay unas tasas variables, pero siempre en aumento, que están provocando que no alcance la comida para todos, así en términos resumidos, ¿no? Cuando en realidad la biología del planeta nos responde a otra cosa, que en términos de volúmenes de producción, tanto en actividad agrícola como de recolección, pesca, etcétera, es perfectamente capaz de alimentar a los más de 7.000 millones de habitantes que somos en el planeta. Es perfectamente capaz. Los datos lo comprueban. El mar tiene una diversidad alimentaria para los seres humanos más que suficiente, sobradamente suficiente. Entonces, son datos que se manejan precisamente para sustentar mecanismos como la seguridad alimentaria. Porque ¿cuál es la barrera para que la alimentación llegue a la totalidad de la población mundial? El modelo económico. Necesito plata para comprar alimentos, no importa si soy pobre. Si soy pobre, para que yo coma, mi gobierno tiene que pagar para hacerme llegar a alimentación. Ese es el modelo. Entonces se están dejando de lado nuestras formas y estrategias que siempre hemos tenido del abastecimiento, y como contrapartida, en las ciudades la gente, todos nosotros, nos estamos acostumbrando a perder diversidad alimentaria, toda esa amplísima cultura culinaria que hemos heredado nuestros padres, nuestros abuelos. Antes no se repetía un arroz, por decir, en las mismas semanas. Y todos nosotros podemos ir a hacer un recordatorio con nuestras mamás en la casa de qué era lo que comíamos antes. Y luego, ese mismo ejercicio lo pueden hacer ustedes con nuestros hijos. Los niños, las nuevas generaciones, a veces se les muestra una hortaliza, una verdura, y no saben identificar qué cosa es. Ustedes llevan a sus niños a Rodríguez, van a ver la diversidad de oferta que hay ahí,
y más de la mitad de las cosas que hay no las pueden reconocer. Entonces estamos entrando en esa demanda, digamos, a partir de consumidores, de producir, de comer 4 o 5 cosas a la semana, ¿no? Y ustedes pueden identificar claramente cuáles son: pollo, papas, ¿no? Las salsas tóxicas estas de mayonesas, etcétera, que son altamente tóxicas. Eso sí conocen muy bien los niños y se complementa con todo lo que consumen a través de los medios de comunicación, se complementa muy bien, ¿no? Ustedes hagan un recorrido para hacer un autoexamen, digamos, entre la Pérez Velasco y San Jorge. ¿Cuál es la oferta que encontramos en nuestros restaurantes? Lo que predomina 24 horas al día es el pollo frito y la hamburguesa. Solamente tenemos al mediodía un poquito más y la milanesa es lo que más predomina en nuestros almuerzos. Estamos perdiendo cultura alimentaria, estamos olvidando toda la diversidad que se tiene. Si ustedes hacen otro ejercicio en sus casas de anotar para cada día del mes, tranquilamente tendrían un tipo de comida completamente diferente para los 30 días. Imagínense lo que eso significa. E imagínense si como consumidores empezamos a demandar esa diversidad alimentaria, ¿cómo estaríamos ayudando y fortaleciendo a la cadena de producción? Se tendría que diversificar. ¿Y dónde está esa diversidad? Está en nuestros campesinos agricultores. Está en ese sector agrario. Entonces, estos elementos en líneas generales para la reflexión son muy necesarios. Nosotros también tenemos que cuestionarnos qué cosa estamos comiendo. Se dice que McDonald's quiere volver a Bolivia. ¿Qué piensan ustedes de eso? Pero hay unas gestiones muy fuertes y hay un empresariado boliviano muy interesado en volver a instalar la cadena con todo lo que esto implica en Bolivia. Un datito muy chiquitito y muy rápido, también para contribuir a la reflexión y esperemos al cambio de actitud. El 2012 el presidente Barack Obama ha emitido la declaratoria de emergencia nacional en Estados Unidos por obesidad en población inferior a 15 años. Uno pensaría que el primer mundo no tiene la necesidad de emitir este tipo de declaratoria, porque piensa que en su presupuesto anual regular incluye pues, ¿no? el tratamiento de la salud pública y estos problemas que no son nuevos, pero se ve obligado a hacer esta declaratoria para poder jalar fondos y abordar el tratamiento de este problema. Sin embargo, ¿no? la primera dama está haciendo fuertes campañas mediáticas, etcétera, ¿no? para fomentar que no se coma tanta comida chatarra. Pero paralelamente a esta declaratoria, no hay una política en Estados Unidos que regule la producción de comida chatarra, porque las transnacionales de la alimentación son más poderosas que los gobiernos del primer mundo, por lo tanto mucho más poderosas que nuestros gobiernos pequeños. Así funciona. Entonces, cuando importamos un modelo McDonald's, estamos importando todo ese paquete: la obesidad, los cánceres, las alergias, todas esas cosas, ¿no? Y esa cultura. Soy moderno, consumo estas cosas, por lo tanto he avanzado y he progresado. Ese es el modelo que estamos implementando, ¿no? Para cerrar, con eso termino. Este es un artículo que yo voy a hacer llegar a la escuela para que sea de difusión masiva, solamente un párrafo voy a compartir esta noche. En Bolivia tenemos 10 millones de habitantes, ¿no? Nuestro territorio es más de 1 millón de kilómetros cuadrados. La relación es de más o menos 10 personas por kilómetro cuadrado, ¿sí? Eso quiere decir que son 10 personas por cada 10 hectáreas aproximadamente. Según el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, la superficie cultivada en nuestro país es de 3.1 millones de hectáreas, total, agros y pequeños, ¿no? O sea, agroindustriales y pequeños. Es decir, que con esto nos dan 3 personas aproximadamente por hectárea cultivada. Solo con este dato la alimentación debería estar garantizada para cada persona en Bolivia, ¿no? Incluso subvencionada. Pero el 60% de esta superficie es ocupada por la agroindustria exportadora, ¿no? En la gestión 2010, la producción total de alimentos fue de 126 millones de toneladas. Divididas entre los 10 millones de habitantes que somos, nos tocaría a 12 toneladas por año, por persona. Y una persona solo necesita 300 kilos más o menos al año para su alimentación regular, ¿no es cierto? Entonces, si nos alimentamos todos y aún subvencionados, no perjudicamos esta exportación que ellos tienen, logramos alcanzar nutrición, digamos, completa, algo así.
con esto echamos por tierra el argumento de que el aumento poblacional es una de las causas para la falta de alimentos, porque el problema no es el tipo de acceso, ¿no es cierto? Entonces, estos últimos datos. Y además, ustedes aquí ven, este 60%, como les había dicho hace un momento, es de la agroindustria, que tiene apenas unos pocos, lo que predomina es la soya. Pero lo único que tenemos que hacer es, digamos, valorizar la soya, ponerle los costos, y eso lo cambiamos por la otra diversidad alimentaria. En tonelaje esto aumentaría, nos tocaría más comida todavía por persona, ¿sí? Si hablamos de peso, ¿no? Entonces este es un ejercicio que nos brinda datos suficientes para ver qué vamos a hacer ahora. O sea, las políticas tienen que partir de la ciudadanía consumidora, y en la medida en que podamos lograr cambiar nuestros patrones y recuperar lo que teníamos antes, tal vez podamos hacer una revolución desde la base, desde la cocina, el plato y la cuchara. ¿Se dan cuenta? A ver, entonces después podemos continuar la discusión con las preguntas. Muchas gracias. Bueno, compañeros, podemos hacer que el compañero dé su propuesta y luego vamos al debate de preguntas, respuestas, aclaraciones que estarían dirigidas a los dos compañeros disertantes. Esto para no interrumpir la disertación. La otra sería que primero vayamos a las preguntas de la compañera, y luego mejor ir de corrido a las Bueno, muy buenas noches. Primero pedirles disculpas por la voz, tengo una ronquera, pero no podíamos dejar de participar de este espacio de reflexión tan importante. Si no me escuchan bien, voy a tratar de elevar un poco más la voz. Bueno, me va a tocar complementar en realidad lo que dijo Catherine, ya que ella hizo nos mostró un poco de los objetivos, los ejes centrales de esta propuesta, de esta ley 337, y en base a esto lo que yo quiero hacer es mostrarles unos antecedentes de deforestación y cambio de uso del suelo, por un lado, y una segunda parte ya de un análisis sobre la misma ley, ¿no? Bueno, aquí tengo algunos antecedentes sobre lo que es la deforestación y degradación de bosques en Bolivia. Como podrán ver, las dos primeras fuentes son parte del Estado central, que es la ABT y el INIAF, ¿no? El ABT nos dice que se han registrado al menos 160.000 hectáreas de bosque destruidas el año pasado, el 2012. 160.000 hectáreas hasta el año pasado. Por otro lado, el INIAF estima, y eso ya se lo ha comprobado el anterior mes por estudios con la ABT, que existen 5 millones de hectáreas deforestadas ilegales, ¿no? Esto es fuente del INIAF hasta el 2011. Ahora, de estas 5 millones de hectáreas aproximadamente, es bien importante que veamos esta diferenciación, porque ahí va el tema central de la ley 337. De estas aproximadamente 5 millones de hectáreas, el 38% pertenece al sector ganadero, ¿no? Dato importantísimo. Estamos hablando más de 1.900.000 hectáreas. Un 28% del sector agroindustrial, un 17% de colonizadores extranjeros, y entre campesinos e indígenas apenas un 17%, ¿no? Y como decía la compañera Catherine, yo concuerdo con ella, si hablamos de seguridad y soberanía alimentaria, esto se ve reflejado en las actividades básicamente del sector campesino e indígena, no así del sector agroindustrial, ya que la mayoría de su producción está destinada para la exportación, y ni siquiera de alimentos, ¿no? Sino de materias primas. Entonces ahí ya vamos un poco desvirtuando esta lógica de una ley que está destinada a la seguridad alimentaria. Otros antecedentes en relación ya a la expansión de la frontera agrícola, no solo específicamente a la deforestación o degradación de bosques.
También el Ministerio de Medio Ambiente, en su Plan Nacional de Gestión Integral de Bosques, que ha sido elaborado hace un par de años, creo, ellos muestran que hay un incremento de 150.600 hectáreas por año entre el periodo 1992 y 2001, ¿no? Y que va a haber un incremento de 350.000 hectáreas para el 2007. O sea, vemos que es un incremento exponencial en muy corto tiempo. Pero por otro lado, de este cambio de uso del suelo, también es importante mencionar que gran parte, si no es la mayoría de estas hectáreas, ha ido destinada a la agroindustria. El Perú, ya un ente extranjero, nos muestra en 2010 que aproximadamente 100.000 hectáreas al año son las producidas por cambio de uso del suelo, y estas 100.000 hectáreas al año son responsables de la agroindustria. Una vez más, volvemos a hablar de que tiempo atrás los datos nos muestran de un 38 hasta un 58% entre el sector ganadero y agroindustrial, los causantes de la deforestación, y ahora nos muestran también que más de 100.000 hectáreas al año son producidas por cambio de uso del suelo por estos mismos sectores. Entonces les hago una pregunta: ¿cuál es la necesidad de seguir ampliando la frontera agrícola con el eslogan de seguridad y soberanía alimentaria? No tendría mucha lógica. Pero vamos más allá. También, fundamentando un poco de lo que nos decía la compañera Kate, según estudios de Blackball y otras instituciones, ellos nos muestran que en los últimos 10 años se ha incrementado la importación nacional de plaguicidas, ¿no? Y esto habría aumentado en un 150%. Entonces, ahí también vemos que el discurso de la seguridad alimentaria basada en lo que es la diversificación de cultivos, la agroecología, queda de lado, ¿no? Y estamos volviendo a incorporar o a tener acciones muy fuertes de importación de plaguicidas. Pero esto no solo es el uso de plaguicidas, siempre lo hemos usado, sino que también se han venido detectando la importación de semillas transgénicas, el uso intensivo de maquinaria, agroquímicos, fertilizantes y otras, ¿no? Que por un lado tiene afectos a la salud humana, ¿no? Y por otro lado también impactos fuertes en el medio ambiente. Entonces estamos hablando de dos causas bastante importantes. Pero bueno, más allá de todo esto, de la importación de fertilizantes, la ampliación de la frontera agrícola, este sector tan importante agroindustrial, ¿no? que como nos decía Catherine, cada vez va pidiendo otras iniciativas, importación de transgénicos, liberaciones de mercado y demás. Más allá de eso, también hay otro tipo de actores que están involucrados en lo que se refiere a este cambio de uso del suelo, y ahí creo que entramos todos, ¿no? En esta relación de cambio de uso del suelo, deforestación, ¿no? Creemos que hay un punto central como tema de discusión, que es la distribución de la tierra, ¿no? Y la regulación también. Como nos decía el viceministro, se planteaba una nueva regulación, una nueva normativa en el tema de tierra y en el tema de bosques, ¿no? Sin embargo, nosotros creemos que es importante poder fusionar estas dos normativas, tanto la de bosques como la de suelo, como se está planteando desde la Asamblea. Esto justamente para no tener una visión sectorialista de las cosas, ¿no? Que una cosa es lo agrícola pecuario y otra cosa es el bosque, cuando vemos que las actividades agrícolas pecuarias en muchos casos se las hacen en el bosque. Entonces deberían ser normativas complementarias. Y dentro de esta visión, bueno, vimos algunos ejes centrales para discutir tal vez con ustedes. Son las limitaciones institucionales y económicas del sector público, uno de los datos importantes. Vemos en este caso una ABT que está enfocada en lo que es la regulación, control y fiscalización de bosques y tierra. Es el mismo nombre que ellos tienen, sin embargo solo trabajan en lo que es el tema bosques y no así el tema tierra y suelo. Tenemos un sustentar,
que es la encargada de llevar a cabo los proyectos y planes, ¿no? Y como vemos, y las personas que viajamos bastante a campo, vemos que Sustentar básicamente no tiene presencia a nivel nacional, y en muchos municipios ni siquiera conocen lo que es Sustentar. Básicamente no ha llegado un proyecto de Sustentar en muchas regiones. Por otro lado, tenemos también un Ministerio de Medio Ambiente como cabeza de sector que está más dedicada al tema agua, no ya ni siquiera al tema de biodiversidad ni cambio climático. Es bastante preocupante. Entonces vemos UNIAF, que se dedica a la investigación en tema suelo, en tema bosques, pero no de forma articulada con estas otras instituciones. Entonces vemos que hay una debilidad institucional muy fuerte y una falta de articulación de estas. Por otro lado, bueno, el tema de tierras, ¿no? El tema de avasallamiento de tierras, el tema de la ampliación de la FES, que también es bastante complejo, ¿no? Que se lo debería también tratar desde una normativa de ley de bosques y suelos. Y todos esos tres últimos puntos a mí me parecen particularmente bastante importantes. Se ha identificado que hay un elevado costo del manejo, que para hacer un manejo forestal sustentable es muy caro, por un lado, pero por otro lado tenemos una creciente demanda de recursos del bosque, en este caso maderables, madera. Sin embargo, también nos hemos dado cuenta que esta visión sectorialista netamente forestal, creemos que el bosque solo es madera, nos ha llevado a estas complicaciones justamente de ampliación de la frontera agrícola, de cambio de uso del suelo y hacer creer que el bosque es madera y si no es madera, deforestamos para generar alimentos, siendo que es todo lo contrario. En el bosque es donde se puede generar una economía campesina indígena, ¿no? Basada en la recolección de productos, basada en la agroecología, basada en una producción familiar y a pequeña escala, tomando en cuenta también la recolección, que es así como hasta el día de hoy se sustentan los pueblos indígenas y campesinos, y del mismo modo es la alimentación o los alimentos que llegan a los mercados en los centros urbanos, no así soya y otros alimentos que en realidad son basados como monocultivo. Entonces creo que es un punto importante que me gustaría reflexionar con ustedes, esta visión de integralidad, de sustentabilidad, que se habla, y ya se lo menciona y se lo plantea en la ley de la madre tierra, ¿no? En la ley 300, a diferencia de la ley 337. Bueno, esta era una primera parte de antecedentes. Eso es la Amazonía boliviana, Amazonía Norte. Y ya en base a la explicación de Catherine, ¿no? de los ejes centrales de la ley, yo ya básicamente entraría a lo que es una pequeña reflexión o análisis o algunas consideraciones que vimos desde CIPCA sobre la ley. Ya no la voy a describir otra vez, ni mucho menos. Bueno, en este sentido, nosotros como CIPCA hemos analizado que esta ley 337 en realidad es un régimen excepcional, ¿no? Para el tratamiento de predios de desmonte, como nos decía Catherine, entre el periodo 1996 y 2011, exceptuando en áreas protegidas y tierras forestales, ¿no? Por otro lado, y este es un tema bastante importante y de preocupación que rompe con varias normativas, en esta ley apunta a beneficiar, ¿no? a propietarios de predios titulados por el INRA, lo cual está muy bien, pero también a dueños de tierras que están en proceso de saneamiento o sin sanear. Eso realmente complejiza el tema bastante, pero más aún, también va a beneficiar a titulares con procesos administrativos con sanciones por la ABT. Entonces, si hay predios que están sancionados por la ABT, son predios que están siendo mal manejados, que han cometido algún delito, ¿no? Entonces no puedes beneficiar a estos actores que están siendo sancionados por otra instancia del mismo Estado. Y además que no cuentan con resolución administrativa de la ABT. Bueno, por otro lado, como ya les mostraba,
el mayor porcentaje de deforestación y cambio de uso del suelo está a cargo o destinado por la agroindustria y el sector ganadero. En la mayoría de estos casos han sido desmontes o cambio de uso del suelo sin autorización de las autoridades competentes. Pero bueno, con lo que se pretende hacer con la ley es básicamente darles una multa a todos los que han deforestado de forma ilegal en este periodo de tiempo. Se les da una multa y se acogen a un plan de reforestación por 5 años, ¿no? Y esto supuestamente es para que en estas hectáreas se produzcan alimentos para el mercado externo e interno, y además mejorando su rendimiento. Pero un dato que me ha gustado mucho, que nos comentó la compañera Catherine justamente en este punto, es que no hay una lógica, no hay coherencia entre deforestemos bosque y plantemos cultivos alimenticios. No es lo mismo. Una cosa no tiene las mismas funciones socioambientales que los otros, ¿no? Entonces no hay mucha coherencia en este aspecto. Pero por otro lado, también los pequeños empresarios, no solo los grandes, ahora se van a ver beneficiados al incrementar sin multas, ¿no?, su frontera agrícola hasta 15 hectáreas. ¿No? Esto es impresionante. Si tú te vas al lado de Pando, al norte amazónico, por acuerdos locales, ni siquiera con reglamentación, se ha llegado a poder deforestar 5 hectáreas, ¿no? Y eso ya es suficiente. Y eso es justamente para cuidar el tema de los castañales, los cacautales, bosques protectores, bosques nativos. Pero cuando tú, en el caso de Pando, planteas para pequeños productores la ampliación de hasta 15 hectáreas, básicamente estamos planteando deforestar todo Pando, o por lo menos gran parte de la producción que sustenta a Pando y el norte amazónico, como es la castaña y el cacao. Entonces, son temas centrales que debemos pensar seriamente, ¿no? Y bueno, como les decía, también los pequeños productores, los medianos y pequeños productores están en la obligación de acogerse a este programa de reforestación, que en realidad más que otra cosa es cultivar alimentos, no tanto una reforestación. Bueno, por otro lado, en unas primeras diapositivas les presentaba el porcentaje de deforestación por sector y de cambio de uso del suelo. Ahora vemos que las multas, ¿no? También se plantean multas en la propuesta, en la ley 337, donde cada empresario que acceda a este programa tiene una multa. Por ejemplo, una multa de $60 para empresas medianas, ¿no?, de uso forestal, $40 por hectárea para uso múltiple, $30 para las pequeñas propiedades y comunidades, e indígenas $10 por hectárea. Donde nosotros podemos ver que $60 para una empresa agroindustrial es absolutamente nada. Sin embargo, si hacemos la comparación, $10 para una comunidad indígena o campesina realmente tiene un impacto muy fuerte. Entonces, es otro dato que debemos analizar, ¿no? ¿A quién estamos beneficiando, ¿no?, con este tipo de multas, con este tipo de perdonazos? Algunos lo llaman así, pero bueno. Y otro dato también interesante es que en tierras de producción forestal permanente, los beneficiarios van a restituir entre 10 y 20% de la cobertura forestal, cuando se trata de predios mayores a 50 hectáreas, ¿no? Es lo mismo, ¿no? El tema de hacer un cambio de uso del suelo en tierras de producción forestal es bastante complicado, ¿no? Porque son zonas que realmente tienen un cuidado especial, deben tener cierta normativa para la conservación y demás. Y hacer este cambio de uso del suelo de 50 hectáreas es bastante peligroso también, sobre todo tomando en cuenta la Amazonía Norte, ¿no?, con características especiales, y la chiquitanía. Pero bueno, ya yendo a lo que también se dice desde el nivel central, es que con esta ley 337, esta política nos va a permitir incrementar en 20% la superficie sembrada, ¿no?, y en un 34% el volumen de producción, un dato que concuerdo con lo que nos decía Catherine.
y esto va a hacer que logremos un aumento de 9,6 millones de toneladas año de alimento, ¿no? A 13,6 toneladas año. Pero el tema central aquí es de qué alimentos estamos hablando, ¿no? La agroindustria no va a hacer cultivos de papa, ni de plátano, ni frutos, ni mucho menos, ¿no? ni de hortalizas que son base de nuestra canasta familiar, sino más todo lo contrario. Esta transformación, este cambio de uso del suelo, estas hectáreas que van a ser restituidas, estarían cultivadas básicamente por arroz, maíz, trigo, soya y caña de azúcar, donde dos casos específicos, el arroz y la caña de azúcar, en gran medida van a ser para la exportación y para la utilización de materias primas, en algún caso de biocombustibles. Entonces, no estaríamos llegando a cubrir una seguridad y soberanía alimentaria como se plantea. Otro dato que me parece bastante clave es de todas estas hectáreas, o por lo menos en lo que se refiere a Santa Cruz y al norte integrado, en Bolivia la agroindustria está en manos de poder extranjero, por lo menos un 70%, y un 30%, si no es menos, está en manos de bolivianos. Pero más allá de esto, también casi el 80% de esta producción de alimentos, si lo queremos llamar así, que en realidad son materias primas, va a la exportación. Entonces tenemos un 20% que es lo que se queda a nivel nacional. Es bastante paradójico, porque con un 20% que se queda para el consumo interno, además de soya o torta de soya que va directamente para la alimentación de ganado, no estaríamos haciendo una guerra de frente a lo que es la seguridad y soberanía alimentaria. Y bueno, aquí hay unos datos también interesantes, lo que les decía, la ley está más enfocada a lo que es el sector de Santa Cruz, ya que se beneficiaría un 56% de esta agroindustria que está en Santa Cruz, ¿no? Y un 4% en Chuquisaca y un 1% en Cochabamba. Pero bueno, eso es un dato ya para mostrar la importancia y a quién va enfocada esta normativa. Parte de la Amazonía también. Y ya como conclusiones, perdón. Nosotros creemos, y les voy a pasar el artículo, bueno, son en realidad dos artículos que hemos escrito, se los voy a pasar en extensos para que los puedan analizar, reflexionar. Es ahí donde nosotros decimos que creemos que esta normativa 337, ¿no?, es una especie de perdonazo, como así se la ha bautizado en algún modo, ya que esas hectáreas de tierras deforestadas ya no van a ser revertidas por el Estado, lo cual era un planteamiento inicial, como nos decía el viceministro. Ya no se van a revertir estas tierras, más bien ahora solo se les va a pedir pagar una multa, ¿no?, por hectárea deforestada, y que en teoría no considere, y sin considerar daños socioambientales. Entonces, no importa el daño social que haya hecho, no importa el daño ambiental tampoco, no importa lo que significa grandes extensiones de pérdida de bosque o funciones ambientales, simplemente se paga una multa y ya es legal todo lo que se había hecho tiempo atrás. Y menos aún estamos olvidándonos de la reversión de tierras y de tierras improductivas en algún caso, o de tierras que no cumplen con la legislación ambiental, en este caso con la ley de la madre tierra, por darles un buen ejemplo. Pero por otro lado, con una multa mínima de deforestación también vamos a consolidar este proceso de saneamiento o desensaneamiento. Bueno, y ya para concluir, ¿no?, como hemos hablado, que vamos expositores, creemos que esta ampliación de la frontera agrícola, este beneficio de la agroindustria, no es una solución y no garantiza en sí, ¿no?, a la seguridad y soberanía alimentaria nacional, y en contrapartida genera una fuerte degradación socioambiental en los medios de vida, ¿no?, sobre todo a nivel local, y además, eso ya se lo ve en Pando, nos facilita una extranjerización de la tierra, ¿no? Son casos típicos en el norte de Amazónico, por ejemplo en Pando,
donde ya los compañeros indígenas y campesinos han empezado a vender sus tierras a extranjeros, ni siquiera nacionales, en este caso brasileños, para que los brasileños metan ganado, destrocen la tierra, engorden su ganado y se lo vuelven a llevar a Brasil. Entonces al final nosotros nos quedamos con mala tierra, tierra desertificada, hectáreas deforestadas, y los brasileños siguen comiendo buena carne. Entonces, con esta ampliación es lo que vamos a lograr, ¿no? Una mayor extranjerización de la tierra. Otro caso muy importante es el tema de los menonitas en el Chaco, pero creo que eso ya todos lo conocemos, donde los beneficios no llegan a la población nacional, ¿no? Sino más bien a agentes externos. Bueno, y lo que nos decía también Catherine es que con esta ampliación se pretende multiplicar por 5 lo que es la ampliación de la frontera agrícola, de 3,17 millones de hectáreas a 15 millones de hectáreas. Y ya el INEAF nos dice que en esta gestión hemos llegado a 3,25 millones de hectáreas, lo que representa un 2,5. O sea, la ampliación de la frontera agrícola, el cambio de uso del suelo, la deforestación y degradación de bosques está en pie. Bueno, y para terminar, que creemos que es algo bastante importante de reflexionar con ustedes desde la sociedad civil, desde los distintos niveles del Estado, y como CIRCA lo hemos estado haciendo y formando parte del proceso con el Ministerio de Medio Ambiente, con Cancillería, con otros ministerios, un trabajo bastante interesante y rico, es ¿por dónde vamos a ir? Vamos a ir por una ley de la Madre Tierra 337 que nos propone una ley integral, una gestión integral y sustentable de los bosques, de los recursos naturales, o por una deforestación y ampliación de la frontera agrícola en beneficio del sector agroindustrial. Esto, para que no me crean conservacionista, yo sé que es importante que la gente coma, creemos que todos pensamos igual. Aquí tengo algunas fotos de las actividades que se hacen en el norte amazónico, que está mucho más allá de la conservación, ¿no? Tenemos producción de cacao en pasta, recolección de cacao en fruto, gestión integral del bosque, ¿no? Castaña, y aquí en la última foto podemos ver todo lo que se puede producir en el bosque. Podemos ver cacao, azaí, majo, plátano, almendra, de todo un poco. Entonces es mentira de que el bosque solo son arbolitos y animalitos que están para verse. En realidad la base y el sustento de la canasta familiar está en el bosque, sobre todo en tierras bajas. Simplemente se debería hacer un uso integral, fomentar estas actividades. Y para terminar lo que les decía, nosotros creemos que desde el Estado Plurinacional de Bolivia se ha tenido un gran avance y hay que aplaudirlo bajo todo punto de vista, y que además se lo ha reflejado en las políticas internacionales, ¿no? Y creemos que son estos 4 trabajos importantes que se han hecho. Primero el de la derecha, que es el más antiguo, 3 años atrás más o menos, que es la Política Nacional de Gestión Integral de Bosques, ¿no? Que ha sido el pilar fundamental para el planteamiento del mecanismo conjunto de mitigación y adaptación para el manejo integral y sustentable de bosques y la madre tierra, que está planteado en la Ley 300, la Ley de la Madre Tierra de Desarrollo Integral. Y por último, la directriz que recién ha sido promulgada por la ABT, la directriz para la elaboración de planes de gestión integral de bosque. Creemos que estos 4 documentos, 3 de ellos normativas, propuestos por el Estado Plurinacional y además planteados como alternativa a red en distintas conferencias internacionales, un gran trabajo que hay que rescatar por Cancillería y los otros sectores, tienen un eje central, ¿no? Que el eje central es la madre tierra, pero esta madre tierra no con esa visión de cuidar y conservar, sino de hacer un uso, un aprovechamiento de los recursos naturales de forma integral y sustentable para el beneficio de la población, ¿no? Donde se plantea una gestión integral
donde no se permite la mercantilización de la madre tierra, de los recursos naturales, donde se fomenta e incentiva las prácticas sustentables, sobre todo a escala familiar, comunitaria, agroecológica, y que tiene un enfoque real de soberanía y seguridad alimentaria. Entonces, yo creo que como propuesta nosotros vemos que se deben fortalecer este tipo de normativas planteadas desde el Estado central y ver la modificación y además que se pueda adecuar esta ley 337 a la ley marco, además de la madre tierra, con sus distintas normativas específicas. Bueno, y aquí tengo algo de qué se trataría la gestión integral, pero creo que está planteado eso ya en la ley 300 con bastante claridad y sobre todo en el mecanismo conjunto, ¿no? Y para terminar, bueno, yo creo que debemos fortalecer el proceso que se está llevando a cabo para la elaboración y construcción de la ley de bosques y suelos desde la Asamblea Plurinacional, ya que, y otros ministerios, ya que es un punto importante para fortalecer esta ley marco de la madre tierra y desligarnos un poquito de esta 337, que sabemos que no va a ser una solución para la seguridad y soberanía alimentaria. Gracias.